estrellas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Guía espiritual de Cuaresma. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No se dice en la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, le dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «También tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido nunca ningún profeta». Y después de esto, a cada uno de ellos se fueron a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. La gracia de Dios, hermanos, sigue inundándonos, sigue llenándonos, sigue bendiciéndonos. A todos los que con un sincero corazón vamos penetrando este tiempo de Cuaresma y vamos dejándonos conducir por la palabra que cada día la Iglesia nos propone, para que vayamos meditando y metiéndonos en este hermoso y gran misterio de ver a un Dios tan grande siendo perseguido, siendo apresado, siendo azotado, siendo juzgado injustamente, haciéndosele cargar una cruz que no merecía, siendo crucificado y al fin viéndolo morir. En esta Cuaresma, que vamos metiéndonos en este ambiente en el que queremos contemplar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, nos vamos a encontrar, como ayer, con diferentes maneras de ver a Jesús. Nos encontraremos, y en este tiempo de Cuaresma más que nunca, con esas personas que se burlan porque creemos, con esas personas que hablan como hablaban en aquel momento, pues, los fariseos. ¿Y quién ha dicho que de Galilea puede salir algo? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David, de Belén, del pueblo de David? ¿Cómo puede salir de Galilea entonces algo? ¿Cómo puede salir un profeta? ¿Cómo podemos decir que este puede ser un profeta? Y así nos encontraremos hoy personas que van a decir: «Ah, Jesús, mira estos creyendo en ese pobre hombre que fue crucificado». U otros creyendo en fábulas. Y otros comenzarán pues a decir lo que en ese momento pues decían
los fariseos, los escribas y todos esos que iban ya buscando la manera de cómo apresar a Jesús y buscar un motivo, una causa para condenarlo, porque no lo aceptaban y simplemente no lo aceptaban porque no estaban dispuestos a escuchar lo que decía. Pero aquellos que los escuchaban, por ejemplo, en esta lectura nos encontramos con los guardias del templo, quienes habían sido enviados para que apresaran a Jesús y lo llevaran allí ante ellos. Fíjense cómo al escuchar a Jesús dijeron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Hermanos, hermanas, ¿han escuchado ustedes la voz de Dios? ¿Hemos nosotros escuchado de verdad la voz de Dios, la palabra de Dios, la manera como Jesús nos quiere hablar al corazón? Si abriéramos nuestra atención, nuestros oídos y en vez de simplemente oír la palabra de Dios, lo escucháramos al mismo Jesús hablar, dijéramos también lo mismo: nadie nos ha hablado como este hombre. Este hombre nos habla al corazón. Este hombre renueva mi vida. Este hombre transforma mi existir. Este hombre transforma totalmente mi manera de pensar y de sentir. Bendito sea Dios. Este hombre, en una simple palabra que usamos mucho durante esta Cuaresma, este hombre me ayuda y me lleva a una conversión profunda y total. Y solamente hay que abrirse. Y solamente hay que dejar de escuchar a estos que hoy también podríamos llamar fariseos, pues que quieren negar la realidad de este hombre que habla con autoridad, de este hombre que sigue hablando como nadie jamás ha hablado, porque nos dice la verdad. Y por supuesto que la verdad duele. Y como ayer, la verdad que Jesús predica y predicaba iba en contra de los intereses de estos grupos, hoy también tenemos muchos que su palabra llena de vida, bendito sea Dios, su palabra llena de verdad, pues por supuesto que va en contra de la mentira, va en contra del vicio, va en contra de ese matrimonio ilícito que tú estás viviendo, va en contra de esa política injusta que tú quieres imponer, va en contra de esa ideología y va en contra de esos pensamientos que son totalmente contrarios al plan, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para cada hombre y cada mujer. Entonces, no es Jesús, es todo lo que hay detrás de este hombre que habla como nadie ha hablado nunca, bendito sea Dios, porque nos presenta el plan, el pensamiento, la voluntad, los deseos de Dios desde toda la eternidad, para que nos amemos unos a otros, para que le amemos por sobre todas las cosas, para que defendamos la vida, para que defendamos el matrimonio, para que defendamos cada verdad que Él nos ha enseñado. Verdad que hoy duele, verdad que hoy es rechazada, porque Jesús es precisamente eso. La verdad plena que nosotros andamos buscando y que cuando lo escuchamos y dejamos que esa verdad penetre en nuestra vida, necesariamente tenemos que comenzar a pensar diferente. Estos hombres comenzaron a pensar diferente después que escucharon a Jesús. Estoy seguro que los guardias del templo, cuando fueron enviados, iban con el coraje de todo soldado para traer a ese delincuente, para traer a ese hombre impertinente que alborota al pueblo, y tantas cosas irían pensando y dispuestos a hacer lo que sea para traerlo al templo. Pero ¿qué pasó? Estos hombres escucharon a Jesús hablar y cambiaron de opinión. Si escucháramos a Jesús en esta Cuaresma, cambiáramos nuestra vida. Si dejáramos escuchar tanto la televisión y el cine y las redes sociales cargadas de tanta basura y tantas porquerías que realmente lo que hacen es confundir nuestra fe, lo que hacen es despiar nuestras creencias, lo que hacen es enfriar nuestro espíritu,
oscurecer nuestros pensamientos, dañar nuestra alma, si dejáramos de escuchar tantas mentiras que llegamos a pensar que son verdad y escucháramos más a Jesús, creyéramos más en Él y se transformaría nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, se transformaría nuestra vida. Que esta Cuaresma estemos dispuestos a valorar más la persona de ese Jesús que permite ser apresado para ser juzgado injustamente y después ser crucificado como un delincuente, siendo nosotros los delincuentes. Los delincuentes porque continuamente estamos fallando en nuestro comportamiento por las mentiras, por las acciones injustas, por las calumnias, por la perversidad muchas veces de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, por nuestra falta de entrega y de coraje por defender la verdad, por defender la justicia. Y hoy continuamos entonces caminando con Jesús y ya comenzamos con Él a sentir la tensión de la persecución que cada vez se hace más agresiva. Ya ayer, en estos días, hemos ido viendo esa tensión de persecución, de querer apresar a Jesús, y hoy ya hemos visto que incluso ya enviaron soldados, los soldados del templo, para que buscaran y apresaran a Jesús y volvieran con Él ante los sumos sacerdotes y los fariseos. Ya ese ambiente de tensión que está viviendo Jesús, ya nosotros debiéramos comenzar también a vivirlo, y muchas veces entonces comenzaremos a sentirlo en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne, en nuestro propio interior, cuando en nuestras expresiones de estos próximos días que vamos a tener públicas, por ejemplo, Via Crucis, por ejemplo, pues celebraciones, misas, procesiones con el Nazareno, procesiones con la Dolorosa, y andaremos por las calles y habrá gente que hasta nos tirará cosas, nos voceará malas palabras, insultos, y hasta nos agredirá porque creemos en aquel que es verdad por encima de todas las mentiras que hoy en día tenemos que escuchar y que se nos quieren imponer, incluso hasta la fuerza. Levantemos entonces, hermanos, en estos días como Jesús, la fuerza con valentía. Levantemos todo nuestro ser, levantemos nuestro rostro, levantemos firme nuestras miradas para que con valentía y sin importar las agresiones sepamos defender nuestra fe, sepamos adherirnos a ese Cristo de tal manera que estemos dispuestos como Él a proclamar sin miedo la verdad y defenderla por encima de todo, porque en ella es donde y únicamente se encuentra la verdadera libertad que tanto anhelamos. Danos, Señor, en este día la gracia de mirarte a los ojos, de mirar al cielo, de mirarte a ti, que habitas en el cielo y de quien viene toda misericordia. Y danos la gracia, Señor, en este día, de poder descubrir en tus palabras que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, que tú eres la verdad y que solo en ti podemos encontrar salvación. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo estás? Queremos levantar nuestros ojos a ti y descubrir que solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna, porque solo tú puedes hablar como nunca nadie nos ha hablado. Háblanos, Señor, en esta Cuaresma. Háblanos al corazón
para que al escucharte podamos también adherirnos a la verdad que tú nos comunicas cada día. Pero sobre todo, danos la gracia y la fuerza para adherirnos a esa fuerza, a esa valentía que tú tuviste para defender la verdad y morir por ella. Pero también danos la gracia de poder amar como tú y vivir aquel mandamiento nuevo que no simplemente nos pediste que viviéramos, sino que tú fuiste el primero en hacerlo, dándote totalmente. Danos la gracia de amar a nuestros hermanos como tú nos has amado. Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en